Una máquina psicológica diseñada para romper a la última faraón de Egipto antes de su muerte. Recuerda qué tan cerca estuvo de funcionar. Y recuerda por qué Cleopatra eligió la muerte de todos modos. No porque salvara algo, sino porque era la única elección que Octavio no podía quitarle. Eso es lo que fueron sus últimos días. No romance, no leyenda, solo la destrucción sistemática de agencia y el rechazo de una mujer a dejar que fuera completa. La victoria de propaganda, la eliminación de rivales, la conquista de Egipto, control de la historia. La muerte de Cleopatra no compró nada excepto la manera en que murió. Y eso es lo que esos 10 días revelan sobre el poder en su forma más sistemática. Octavio no solo quería derrotar a Cleopatra, quería desmontarla psicológicamente primero, convertir su amor por sus hijos en un arma contra su voluntad de morir con dignidad, construir una elección imposible, dignidad o hijos, y forzarla a vivir dentro de ella, medirla para la humillación, para mostrarle exactamente qué le esperaba en Roma, para ofrecer falsa esperanza de que la cooperación podría salvar lo que más importaba. Era una máquina, cada elemento calculado, cada punto de presión identificado, cada momento diseñado para despojarla de agencia, hasta que la rendición se sintiera racional. Y cuando no funcionó, cuando Cleopatra eligió la muerte de todos modos, Octavio simplemente desfiló una imagen en su lugar. Ese es el poder real. No la habilidad de matar, sino la habilidad de controlar la narrativa, incluso cuando tu enemigo te niega. Si esto expuso algo inquietante sobre cómo funcionaba el poder antiguo, cómo derrotar enemigos no era suficiente. Tenían que ser rotos primero. Suscríbete y activa las notificaciones. Continuaremos descubriendo cómo la destrucción sistemática moldeó el mundo antiguo. Deja un comentario con tus pensamientos sobre si la elección final de Cleopatra fue una victoria, una derrota o ambas. Párate en Alejandría hoy. La tumba donde Cleopatra murió se ha ido. El palacio donde pasó sus últimos 10 días yace bajo el agua, perdido por terremotos y tiempo. Todo lo que queda son las historias y la pregunta. Eligió la muerte sobre la humillación. Sin embargo, su imagen fue desfilada de todos modos. Murió para proteger a sus hijos. Sin embargo, Cesarión fue asesinado. Controló la manera de su muerte, pero no la historia que siguió. Esos 10 días entre el 1 de agosto y el 12 de agosto revelan algo esencial sobre poder y agencia. A veces la única elección que queda es cómo pierdes. A veces la dignidad cuesta todo y no compra nada, excepto el conocimiento de que la elección todavía era tuya. Cleopatra murió una reina sola en una habitación de piedra, sellada, acompañada solo por 2 doncellas leales. Falló en salvar su reino, falló en salvar a sus hijos. Tuvo éxito solo en negar a Octavio la satisfacción de desfilar su cuerpo viviente por Roma. Si eso fue suficiente, si importó, es la pregunta que hace eco a través de 2000 años. Recuerda esos 10 días, recuerda lo que Octavio construyó. Pero Octavio tenía 10 días para asegurarse de que no lo hiciera. Octavio necesitaba que el pueblo romano viera a la reina peligrosa derrotada, humillada, rota. Los triunfos romanos seguían una fórmula. Un rey o reina enemigo derrotado era conducido por las calles de Roma en cadenas, exhibido a la multitud, públicamente degradado, y al final del desfile, tradicionalmente ejecutado en la prisión Tuliano. Así era como Roma celebraba la victoria a través de la humillación ritualizada del conquistado. Todo el futuro político de Octavio dependía de ese espectáculo de desfilar a Cleopatra por Roma, como prueba viviente de que había derrotado al este. Pero Cleopatra entendía esa fórmula. Había visto triunfos antes. Había estado en Roma en 44 a.C. durante el triunfo gálico de César. Había visto cómo Vercingétorix, el rey gálico, fue arrastrado por las calles en cadenas y luego estrangulado, hasta la muerte en el Tulio. Sabía exactamente qué pretendía Octavio para ella. 2 voluntades en oposición directa, 10 días para resolver el conflicto. Así es como Octavio abordó el problema. La cámara donde Cleopatra fue retenida fue elegida cuidadosamente. 2º piso del palacio. Una puerta, una pequeña ventana demasiado estrecha para que una persona pase. Guardias apostados afuera día y noche. Todo potencialmente peligroso removido. Sin cuchillos, sin dagas, sin cuerdas, sin objetos afilados de ningún tipo. Según Plutarco, incluso revisaban su ropa y cabello cada solo día. Revisaban en busca de armas escondidas. Revisaban en busca de veneno. Revisaban en busca de cualquier cosa que pudiera usar para matarse. Cleopatra fue despojada de todo excepto ropa básica y puesta sola en una habitación de piedra vacía.
Pero la estrategia de Octavio fue más allá del confinamiento. No solo necesitaba evitar que muriera, necesitaba romper su deseo de morir. Piensa en la psicología. Cleopatra quería la muerte porque la muerte significaba dignidad. La muerte significaba control. La muerte significaba que Octavio nunca podría desfilarla por Roma. Así que Octavio tenía que revertir ese instinto. Tenía que hacer que quisiera vivir. Y para hacer eso, usó lo único que ella no podía rendir: sus hijos. Cleopatra tenía 4 hijos. Cesarión, su hijo con Julio César, tenía 17. Los 3 más jóvenes gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, ambos de 10. Y el más joven, Ptolomeo, de apenas 6, eran de Marco Antonio. Los hombres de Octavio los separaron de su madre inmediatamente. Los movieron a diferentes partes del palacio. Los mantuvieron bajo guardia. El 2 de agosto, el día después de la captura de Cleopatra, Octavio envió otro mensajero. No Próculo esta vez, sino Cayo Cornelio Galo, poeta, soldado, diplomático. El mensaje era preciso, controlado, elegante en su crueldad. César desea que sepas que tus hijos están siendo bien cuidados. Su futuro depende enteramente de tu cooperación. Si algo te pasara, César no puede garantizar su seguridad. Octavio nunca iba a perdonar a Cesarión. El muchacho era demasiado peligroso. Pero Cleopatra no sabía eso todavía. Durante 3 días, vivió suspendida entre esperanza y desesperación. Luego el 11 de agosto, 30 a.C., algo cambió. No sabemos exactamente qué pasó. Las fuentes no son claras, fragmentadas, pero algo hizo que Cleopatra entendiera la verdad. Tal vez escuchó por casualidad a un guardia hablando. Tal vez alguien leal a ella logró pasar un mensaje. Tal vez simplemente entendió a Octavio lo suficientemente bien para ver a través de la actuación. Como sea que pasó, para el 11 de agosto, Cleopatra sabía que Cesarión iba a morir. Las negociaciones eran teatro. Las promesas eran huecas. La cooperación no cambiaría nada. Octavio pretendía matar a su hijo sin importar lo que ella eligiera. Según Plutarco, Cleopatra entonces solicitó permiso para visitar la tumba de Antonio. Dijo que deseaba hacer ofrendas para honrar su memoria antes del viaje a Roma. Era una solicitud razonable, y Octavio la concedió. Fue llevada a la tumba bajo fuerte guardia. Se le permitió entrar por 1 hora. Los soldados observaron mientras hacía ofrendas. La observaron rezar. La observaron verter libaciones sobre el lugar donde Antonio había muerto. No la vieron palmar el pequeño vial de arcilla escondido dentro de la pared de la tumba. No notaron que se lo deslizara en su ropa. Cuando fue de vuelta a su cámara, Cleopatra pidió una comida. Específicamente solicitó higos frescos del mercado. Los guardias inspeccionaron la canasta cuidadosamente. Buscaron armas escondidas, veneno, cualquier cosa peligrosa. Vieron solo fruta. La dejaron pasar. Aquí es donde entra la historia de la serpiente. La versión popular afirma que Cleopatra escondió un áspid, una cobra egipcia, dentro de la canasta de higos. Es dramático, simbólico. La cobra estaba asociada con la realeza egipcia. Pero varios historiadores antiguos, incluyendo Estrabón, dudaron de ese relato. La línea de tiempo no se alinea. Los síntomas registrados no coinciden claramente con veneno de cobra. Y las serpientes son notoriamente poco confiables como métodos de suicidio. Lo que tiene más sentido basado en la evidencia es que Cleopatra había obtenido veneno antes, que lo escondió en la tumba de Antonio durante los días que estuvo atrincherada ahí, y que lo recuperó durante su visita final. Lo que pasó después terminaría los 10 días, y decidiría si Cleopatra moría rota o en control. Las paredes del palacio eran de piedra, y el sonido viajaba fácilmente. A veces oía a los niños más jóvenes jugando, risas flotando a través de la ventana, estrecha demasiado pequeña para que alguien trepe. Piensa en esa tortura, oyendo a tus hijos cerca, sabiendo que están lo suficientemente cerca para oír, pero no lo suficientemente cerca para tocar, sin saber si los sonidos son reales o puestos en escena, sin saber si están seguros o si los sonidos son parte de la manipulación. La psicología moderna llamaría a esto indefensión aprendida. Despojar a alguien de agencia, remover sus elecciones, hacerlos dependientes de su captor, incluso para la información más básica sobre las personas que aman. Octavio estaba ejecutando ese proceso con precisión. Para el 7 de agosto, según Plutarco, Cleopatra dejó de comer. Cuando los guardias traían comida, ella la rechazaba. Se sentaba en la cámara, silenciosa, mirando las paredes de piedra. Los guardias reportaron esto inmediatamente. La respuesta de Octavio no fue forzarla a comer. Fue traer a Cesarión,
Por primera vez en 6 días, Cleopatra vio a su hijo mayor. La reunión fue breve. Los guardias estuvieron cerca todo el tiempo, pero Plutarco registra lo que Cesarión le dijo a su madre. «Por favor, come. Por favor, cuídate. Te necesito. Todos te necesitamos». Luego los guardias se lo llevaron. Esa noche, Cleopatra comió. Y eso te dice todo. La amenaza a sus hijos ya no era abstracta. Tenía un rostro, una voz, un ruego. Como eliges la muerte cuando tu hijo te está rogando que vivas. El 8 de agosto Octavio vino él mismo. Era la primera vez que había hablado directamente con Cleopatra desde su captura. Vino solo excepto por guardias apostados afuera de la puerta. No tenemos un registro completo de lo que se dijo, pero fragmentos sobreviven. De Plutarco, quien entrevistó sobrevivientes. De Casio Dión, quien tuvo acceso a registros romanos. De Estrabón, quien estuvo en Alejandría poco después de estos eventos. La oferta era simple. Participa voluntariamente en el triunfo. Camina por Roma bajo tu propio poder, no en cadenas. Retén algo de dignidad en la derrota. A cambio tus hijos viven. Todos ellos, incluyendo a Cesarión, serán criados en Roma como pupilos del Estado. Educados, protegidos, dados futuros. Rechaza. Y Cesarión muere el día que tú mueras. Los niños más jóvenes podrían sobrevivir. Podrían no. No se hicieron promesas. Cleopatra pidió tiempo para considerar. Octavio le dio 3 días. Después de eso, navegamos para Roma con Ocintu. Cooperación, elige. Esta es la brillantez de la trampa. Octavio no estaba ofreciendo un escape. Estaba ofreciendo justificación. Una manera para que Cleopatra se dijera a sí misma que soportar la humillación servía un propósito más alto, que la rendición no era debilidad, sino sacrificio por sus hijos. Era una mentira. Cesarión en particular está en una posición muy delicada. Cleopatra entendió inmediatamente. Cesarión era el hijo biológico de Julio César. Solo eso lo hacía una amenaza para Octavio, cuya autoridad descansaba en ser el heredero adoptivo de César. Si Cleopatra moría, Cesarión quedaría desprotegido. Sería asesinado. Pero si Cleopatra vivía, si cooperaba, si se sometía, si se permitía ser usada, entonces tal vez Cesarión sobreviviría. Tal vez todos sus hijos lo harían. Esta era la trampa. Octavio le dio a Cleopatra una razón para vivir que directamente contradecía su razón para morir. Su dignidad demandaba muerte. Sus hijos demandaban supervivencia. Durante los siguientes 10 días, Cleopatra existió dentro de esa elección imposible. El espacio entre dignidad y maternidad. El 3 de agosto la presión escaló. Octavio envió arquitectos a su cámara. Llegaron con varas de medir, cuerdas marcadas, tablillas de cera para notas. Midieron su altura, su peso aproximado, las dimensiones de su cuerpo. Según Plutarco, basado en testimonio de una de las doncellas sobrevivientes de Cleopatra, la reina preguntó qué estaban haciendo. Preparándose para el triunfo de César, respondió uno de los arquitectos. La exhibición debe ser apropiadamente construida para acomodarte. Piensa en el impacto de ese momento. Estaban midiéndola como un objeto, como mueble, como una figura para ser construida en una estructura. No solo estaban recolectando medidas, estaban entregando un mensaje. Esto está sucediendo. Vas a ir a Roma, estamos construyendo la jaula ahora. Y regresaron al día siguiente, 4 de agosto, luego 5 de agosto, luego 6 de agosto. Cada día más medidas, más preguntas. ¿Qué ropa usaría? ¿Qué joyería reconocerían las audiencias romanas? Si estaría en cadenas o simplemente restringida. Lo discutían frente a ella, debatían detalles, la presentación, el efecto visual. Hablaban sobre su humillación como si fuera un proyecto artístico. Esto no era planificación, esto era condicionamiento. Cada día que los arquitectos regresaban, la muerte se volvía más atractiva, pero cada día Octavio balanceaba ese tirón con otro mensaje. Reportes sobre sus hijos. Cesarión preguntó por ti hoy. Está preocupado. Necesita a su madre. Jalarla hacia la muerte con el horror del triunfo. Jalarla de vuelta hacia la vida con miedo por sus hijos y atraparla entre los dos. Cleopatra estaba sola en esa cámara. Sus 2 doncellas que habían estado con ella en la tumba, Iras y Carmiana, fueron mantenidas en habitaciones separadas. Podía oírlas a veces, sus voces llevándose débilmente a través de la piedra, pero no se le permitía hablar con ellas. Nadie con quien hablar, nadie con quien planear, nadie con quien compartir el peso de la elección. Imposible que estaba siendo forzada a hacer. Según Casio Dión, Cleopatra repetidamente pidió ver a sus hijos y fue rechazada cada vez. No hasta que César esté seguro de tu cooperación. Pero podía oírlos. Pero Octavio tenía 10 días para asegurarse de que no lo hiciera.
Octavio necesitaba que el pueblo romano viera a la reina peligrosa derrotada, humillada, rota. Los triunfos romanos seguían una fórmula. Un rey o reina enemigo derrotado era conducido por las calles de Roma en cadenas, exhibido a la multitud, públicamente degradado, y al final del desfile, tradicionalmente ejecutado en la prisión Tuliano. Así era como Roma celebraba la victoria a través de la humillación ritualizada del conquistado. Todo el futuro político de Octavio dependía de ese espectáculo de desfilar a Cleopatra por Roma, como prueba viviente de que había derrotado al este. Pero Cleopatra entendía esa fórmula. Había visto triunfos antes. Había estado en Roma en 44 a.C. durante el triunfo gálico de César. Había visto cómo Vercingétorix, el rey gálico, fue arrastrado por las calles en cadenas y luego estrangulado, hasta la muerte en el Tulio. Sabía exactamente qué pretendía Octavio para ella. 2 voluntades en oposición directa. 10 días para resolver el conflicto. Así es como Octavio abordó el problema. La cámara donde Cleopatra fue retenida fue elegida cuidadosamente. Segundo piso del palacio. Una puerta. Una pequeña ventana demasiado estrecha para que una persona pase. Guardias apostados afuera día y noche. Todo potencialmente peligroso removido. Sin cuchillos, sin dagas, sin cuerdas, sin objetos afilados de ningún tipo. Según Plutarco, incluso revisaban su ropa y cabello cada solo día. Revisaban en busca de armas escondidas. Revisaban en busca de veneno. Revisaban en busca de cualquier cosa que pudiera usar para matarse. Cleopatra fue despojada de todo excepto ropa básica y puesta sola en una habitación de piedra vacía. Pero la estrategia de Octavio fue más allá del confinamiento. No solo necesitaba evitar que muriera, necesitaba romper su deseo de morir. Piensa en la psicología. Cleopatra quería la muerte porque la muerte significaba dignidad. La muerte significaba control. La muerte significaba que Octavio nunca podría desfilarla por Roma, así que Octavio tenía que revertir ese instinto. Tenía que hacer que quisiera vivir, y para hacer eso, usó lo único que ella no podía rendir, sus hijos. Cleopatra tenía 4 hijos. Cesarión, su hijo con Julio César, tenía 17. Los 3 más jóvenes gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, ambos de 10. Y el más joven, Ptolomeo, de apenas 6, eran de Marco Antonio. Los hombres de Octavio los separaron de su madre inmediatamente. Los movieron a diferentes partes del palacio. Los mantuvieron bajo guardia. El 2 de agosto, el día después de la captura de Cleopatra, Octavio envió otro mensajero. No Próculo esta vez, sino Cayo Cornelio Galo, poeta, soldado, diplomático. El mensaje era preciso, controlado, elegante en su crueldad. César desea que sepas que tus hijos están siendo bien cuidados. Su futuro depende enteramente de tu cooperación. Si algo te pasara, César no puede garantizar su seguridad. La reina de Egipto jalando a su amante moribundo dentro de su tumba porque abrir la puerta significaba captura. Antonio murió en sus brazos en el nivel superior de esa cámara. Sus palabras finales registradas por Plutarco: no me compadezcas en este último giro del destino. Yo fui el más grande de los romanos, derrotado solo por otro romano. Murió creyendo que su vida había tenido significado. Cleopatra tuvo solo minutos para llorar antes de que las fuerzas de Octavio llegaran. Pero Octavio no asaltó la tumba. No derribó las puertas. No se forzó el camino adentro. En su lugar envió un mensajero Próculo. El mensaje era simple. César deseaba discutir términos de rendición y el futuro de sus hijos. Cleopatra se negó a abrir las puertas. Habló con Próculo a través de una estrecha grieta en la piedra, diciendo que solo negociaría si Octavio garantizaba la seguridad de sus hijos. Mientras hablaba, los hombres de Próculo estaban escalando las paredes exteriores. Entraron a través de la misma apertura usada para jalar a Antonio adentro solo horas antes. La tomaron por sorpresa. Cleopatra alcanzó una daga escondida en su ropa e intentó matarse, pero los soldados estaban listos. La taclearon, la desarmaron, la inmovilizaron. Según Casio, Cleopatra gritó mientras la agarraban: no me llevarán viva a Roma. No me desfilarán. Mátenme ahora. Pero los soldados tenían órdenes explícitas. Manténganla viva. Usen cualquier fuerza que sea necesaria. No la dejen morir. La llevaron de la tumba. La transportaron al palacio. La sellaron dentro de una cámara custodiada en el segundo piso. Ese momento, el 1 de agosto, fue cuando comenzó la verdadera destrucción. Octavio no simplemente quería a Cleopatra muerta. Necesitaba algo específico de su muerte. Y eso requería tiempo. Egipto, el reino más rico del mundo antiguo, ahora era suyo. Pero en Roma enfrentaba un problema.
Acababa de ganar una guerra civil. Humanos matando humanos. Sangre derramada por ciudadanos contra ciudadanos. Necesitaba justificarlo. Necesitaba transformar una guerra civil en algo más fácil de aceptar. Una guerra contra un enemigo extranjero. Una guerra contra una reina peligrosa del este que había corrompido a Marco, Antonio y amenazado a Roma misma. Pero Cleopatra no era una bárbara. Era educada, multilingüe, políticamente hábil. Había vivido en Roma, hablado latín, conocido senadores, negociado con Cicerón. Los romanos sabían que no era una caricatura, y ese era el problema. Enemigos complicados no hacen propaganda efectiva. Octavio necesitaba simplificarla, convertirla de una rival política en un símbolo. La tentadora del este, la bruja egipcia, la corrupción extranjera que tenía que ser eliminada para que Roma sobreviviera. Y sobre todo, necesitaba desfilarla por las calles de Roma, en su triunfo viva, porque Cleopatra sabía exactamente qué significaba ese desfile, y preferiría morir antes que dejar que sucediera. Dentro de esa habitación está Cleopatra, reina de Egipto, faraón, descendiente de los Ptolomeos, la mujer más poderosa del mundo antiguo. Ha estado encerrada adentro durante 7 días. La oyes a veces, no llorando, no gritando, solo movimiento, suaves pasos sobre piedra, el leve roce de tela, ocasionalmente su voz hablando como si alguien más estuviera ahí. Aunque sabes con certeza que está sola, antes de que vayamos más lejos, hay algo que necesitas entender sobre la muerte de Cleopatra. Todo lo que crees que sabes sobre ella está equivocado. La historia romántica del áspid, escondido en una canasta de higos, es probablemente ficción. La imagen de Cleopatra muriendo pacíficamente en su cama real, rodeada de leales doncellas, es casi ciertamente ficción. Lo que realmente pasó dentro de esas cámaras selladas, entre agosto 1 y agosto 12, 30 a.C. fue algo mucho más deliberado, mucho más calculado y mucho más revelador sobre cómo Roma destruyó a sus enemigos. Esta no es una historia sobre suicidio, es una historia sobre una operación psicológica sistemática diseñada para romper a la última faraón de Egipto antes de permitirle morir. La pregunta real no es cómo murió Cleopatra, es por qué Octavio necesitaba que ella muriera de una manera muy específica y por qué necesitaba 10 días para hacer que sucediera. Si entender cómo opera el poder en su forma más controlada y calculada te importa, considera suscribirte. Este canal existe para exponer los mecanismos de dominación que moldearon civilizaciones antiguas de maneras que la historia romántica prefiere ignorar. Déjame mostrarte lo que realmente pasó durante los últimos 10 días de vida de Cleopatra. La destrucción comenzó el 1 de agosto 30 a.C., dentro de la tumba que Cleopatra había construido para sí misma. Marco Antonio estaba muriendo. Había caído sobre su propia espada, después de que le dijeran falsamente que Cleopatra ya estaba muerta. Excepto que no lo estaba. Se había atrincherado dentro de su tumba con sus 2 doncellas más leales y tanto tesoro como pudo cargar. La tumba estaba cerca del templo de Isis, una sólida estructura de piedra de 2 pisos, puertas de madera masivas, sin puntos de acceso fáciles, construida como una fortaleza porque Cleopatra entendía que en la muerte necesitaría la misma protección que demandaba en vida. Antonio estaba desangrándose en la base de la tumba. Sus hombres rogaron a Cleopatra que abriera las puertas. Ella se negó. No podía arriesgarse. Los soldados de Octavio estaban a minutos de distancia. Según Plutarco, Cleopatra y sus asistentes bajaron cuerdas desde el nivel superior y jalaron a Antonio hacia arriba a través de una apertura alta, arrastrándolo adentro mientras todavía estaba vivo. Su sangre corrió por las paredes de piedra mientras lo jalaban. Piensa en esa imagen.